Buenas noches, hermanos. Hoy arrancamos nuestro tercer día de cima. Estamos listos para sembrar, así como el compañerismo Avance ha sembrado durante 47 años en vidas, ministerios, iglesias y campamentos que han sido de gran bendición para muchas personas. El propósito de esta noche es que podamos unirnos de lleno a la obra que Dios está haciendo en Costa Rica, una obra sin igual en nuestro país. Le invitamos a conocer parte de la historia de nuestro compañerismo Avance y que podamos ver los milagros que Dios ha hecho en nuestro país. Le invitamos a formar parte de ministerios que nos hacen crecer como el seminario, el Instituto Online, Campamentos, Avance Sport y el Proyecto San Carlos. Qué mal, los domingos se juega fútbol, pero tengo que ir a la iglesia. Cómo me gustaría jugar fútbol y también poder llevar almas a Cristo, pero no tengo la solución. Mati, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Verás que ahorita venía pensando y no pude evitar escuchar lo que estabas mencionando. Realmente vos querés llevar almas a Cristo, pero no abandonar el fútbol. Pero tenemos el conflicto de que los domingos es el día para ambas cosas. Ok, ¿a usted le gustan hacer más deportes fuera del fútbol? Sí, me gustan bastantes. Sí, ok, ¿y tiene amigos, qué sé yo, en el cole o en la misma iglesia que les gusta hacer deporte? Uy, sí, tengo un montón. ¿En serio? Ok, tengo la solución para usted. Se llama Avance Sport. Avance Sport es un ministerio que vamos a abrir en nuestra iglesia que va a mezclar ambas cosas tal como usted lo mencionó. Vamos a buscar cómo llevar almas a Cristo y vamos a mezclar el deporte. ¿Y qué deportes hay? Mati, los que usted quiera. Es más, aquí le tengo ciclismo, voleibol, tenemos fútbol, tenemos para hacer pesas y, por ejemplo, si usted me dice, no, a mí me gusta la natación, no pasa nada, metemos natación o el deporte que usted quiera, ese usted lo lidera, hacemos un grupo y salimos adelante. ¿Y eso de verdad funciona? Que si funciona, oiga lo que le voy a contar, vengo casualmente de una reunión donde me dieron unos datos. El año pasado se hizo el primer campeonato nacional de Avance Sport. Hubieron en ese campeonato nacional 12 personas salvas y el primero que fue salvo fue el árbitro. Además de eso, hubieron 48 graduados de Fuentes de Luz, que eran personas que ya eran salvas y se graduaron a través del Ministerio de Avance Sport. 64 personas sirvieron en esa actividad y eso que apenas era el primer campeonato que se logró hacer. A hoy tenemos varias iglesias ya con Avance Sport incorporado, ¿como cuáles? Bueno, por ejemplo, la iglesia de Turrialba, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de San Gabriel, la iglesia de Barranca, y adivine cuál es la que sigue. Liberia. Por supuesto. Y yo tengo un hermano que viene a la iglesia, pero a él no le gusta hacer deporte. ¿Qué pasaría? No pasa absolutamente nada, Mati. Aquí todos lo que ocupamos es personas con un corazón dispuesto. Aquí todos podemos trabajar, como siempre en la obra del Señor. ¿Qué puede hacer su hermano? Bueno, lo puede acompañar mientras usted hace deporte con un grupo. Él está trabajando otro grupo para enseñarles la Biblia, para darles consejos, para darles soporte. También otra forma en la que podemos ayudar todos, no importa la edad, no importa el género, no importa la condición física, es a través del diezmo, porque el ministerio Avance Sport se mantiene a partir de los diezmos que nosotros demos. Ahora sí ya me dio la solución, me voy a apuntar y ser parte de la obra de Dios. Ya no hay excusas, ahí te esperamos. Hermanos, les venimos a invitar a Avance Sports. Realmente es un ministerio nuevo que estamos incorporando en nuestra iglesia y necesitamos manos. Pero no solamente, como le dije a Matías, no solamente manos que vengan a trabajar en el deporte, sino manos que vengan a hacer soporte desde afuera también. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay excusa. Todos podemos participar y contamos con su apoyo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Ok, más o menos. Bienvenidos al Campamento Bíblico Bautista. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar conociendo un poquito acerca de este lugar. Y una de las cosas que más lo caracterizan es las actividades de los juegos. Lo vamos a estar haciendo uno, ¿está bien? Quiero que todos participen, quiero que todos sean parte de este tiempo, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer lo siguiente, ustedes van a repetir después de mí, ¿ok? Vamos a hacerlo. Guaraní. Vamos, todos. Guaraní. Guaraní. Es muy fácil y divertido. Vamos.
Es muy fácil y divertido. Ok, un nuevo aplauso. Esta es una de las poquitas actividades que hacemos en un campamento. La verdad es muy divertido, muy bonito. Pero aparte de eso hay cosas más importantes dentro del campamento. Vamos a estar aprendiendo sobre ello y espero que presten mucha atención porque es algo muy importante. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la CIMA 2020-2021. Este periodo es para conocer más acerca de nuestro compañerismo Avance. En este caso vamos a estar conociendo más acerca de nuestro campamento bautista. Bueno, por si ustedes no sabían, nosotros el compañerismo Avance tenemos un campamento. Este campamento se ubica en San Rafael de Alajuela. Este campamento anteriormente pertenecía a la Convención Bautista del Sur en el año de 1964. Estas personas decidieron vender este territorio y como una bendición el compañerismo logró hacer negocios con estas personas y llegaron a un acuerdo. El campamento fue un regalo, fue una bendición. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros por el campamento pagamos $131,000, cuando en realidad el campamento en aquellos años, les estoy hablando más o menos de hace 22 años atrás, costaba $1,000,000. Eso más o menos viene siendo como un poco más de 600 millones de colones. Y eso hace 22 años. Imagínense lo que puede costar ahorita. ¿Quiénes pueden asistir al campamento? Todos pueden asistir al campamento, desde niños hasta jóvenes, adultos, hombres, mujeres. El campamento se abre durante el año en periodos específicos. Por ejemplo, en enero tenemos los campamentos de jóvenes y el campamento de obreros y pastores. En mayo tenemos el campamento de mujeres, en octubre tenemos el campamento de hombres y así sucesivamente. Pero a lo largo del año, si usted se anda dando una vuelta por allá en Alajuela y usted quiere visitar el campamento, usted lo puede hacer, ya que gracias a Dios el campamento permanece abierto durante el año. ¿Por qué el campamento es tan importante? El campamento es de suma importancia ya que tenemos la oportunidad de retomar compromisos con Dios y hacer compromisos con Dios nuevamente y tomar decisiones tan importantes. Decisiones como cuáles. En el campamento, personas han decidido seguir a Jesús y servirle a tiempo completo. No sé si ustedes saben, pero en la iglesia tenemos un joven que tomó esta decisión tan importante de servir a Dios a tiempo completo en un campamento. Este joven se llama Ángel. ¿Qué hace Dios por medio del campamento? El campamento es tan importante ya que Dios lo que hace es sembrar la semilla en los corazones de las personas, regar esta semilla y que esta semilla permanezca en las manos del Señor para así poder ver su fruto crecer. Y así, hermanos, es como vemos, la semilla con Cristo es igual a vidas para Jesús. Hermanos, igualmente los invitamos a ser parte del campamento. ¿Cómo podemos ser parte? Pues orando, ofrendando, ser parte de esta manera es algo muy importante, ya que el campamento requiere de mantenimiento y requiere de personas que estén ahí todo, como dijo Rebeca, pasa abierto todo el año y es importante que pues aportemos en esta área y también pues cuando se presente la oportunidad de asistir y de ir a ser parte de esta gran bendición, lo hagamos con alegría y podamos disfrutar. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Me corresponde hablarles un proyecto que se nos está avecinando en el cantón de San Carlos. Para ello vamos a observar un pequeño video. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es, hermanos, y como vamos a aprovechar las misiones, vamos a emprender un viaje misionero. Así es, Mari. Así que, mi hermano que nos está sintonizando, le pido que se abroche bien el cinturón, porque nuestro viaje comienza ahora. Familia Avance, adivinen dónde estamos.
Estamos en Ciudad Quesada, la ciudad más grande de San Carlos y el centro de convergencia de todo el cantón. Con más de 42,000 habitantes solo en el centro de San Carlos, sin contar los 194,000 o más habitantes que conforman San Carlos. Hay que aprovechar esta oportunidad y, ¿por qué no?, una obra aquí en San Carlos. Así es, se aproxima una gigantesca bendición y tenemos que aprovecharla. Necesitamos sus oraciones, porque un día común y corriente, estaba en mi casa, recibí una llamada de un hermano que amo en la fe y me dijo: pastor, tenemos una bendición. Hay un amigo conocido que me habló que quieren donar una propiedad para algo para Cristo, para algo que impacte la juventud, que impacte una población, y bueno, nada más y nada menos que una propiedad en Ciudad Quesada. Definitivamente no es algo fijo, no es algo firme, pero hoy queremos hacer el anuncio a la familia Avance para un nuevo campamento, no lo sé, instalaciones deportivas, no lo sé, y una nueva iglesia. Pero Dios está en control y queremos hoy que usted, a partir de hoy, en su lista de oración, por favor nos apoye con sus oraciones. Es una propiedad, pero significan vidas, personas que podemos alcanzar con el Evangelio. Familia Avance, ustedes tienen que ver dónde estamos. ¿Quieren verlo? Pues aquí vamos. Bueno, hermanos, habiendo ya observado nuestro video, voy a hablarles un poquito del Cantón de San Carlos. San Carlos fue fundado el 26 de septiembre de 1911. Su cabecera es Ciudad Quesada. Se encuentra dividido en 13 distritos. Es el cantón número 10 de la provincia de Alajuela. Ahí podemos observar el nombre de los 13 distritos que forman el Cantón de San Carlos. De acuerdo al censo 2018, San Carlos cuenta con una población de 194,207 habitantes. Es el cantón de mayor extensión de los 82 que conforman el país, superando en tamaño a la provincia de Cartago y Heredia, así como el más desarrollado y el eje principal de la región Huetar Norte. Vamos a observar sus límites. Al norte limita con la República de Nicaragua, al oeste con los cantones de Los Chiles, Guatuso, Tilarán y San Ramón, al sur con los cantones de San Ramón, Zarcero y Valverde Vega, y al este con los cantones de Río Cuarto y Sarapiquí. San Carlos es una de las zonas más económicas y más productivas de Costa Rica. Es el cantón con llanuras extensas, alta precipitación y suelo fértil. Algunas de sus actividades agropecuarias son producción de leche y sus derivados, ganadería de extensión y de engorde, así como caña de azúcar, piña, cítricos, tubérculos, granos básicos y muchos otros. Algunas razones por las que se le conoce a San Carlos como el cantón generoso y progresista de Costa Rica son las siguientes. La presencia del volcán Arenal, situado en el distrito de La Fortuna, lo hace uno de los 4 destinos turísticos más visitados de Costa Rica por nacionales y extranjeros. Así como el lago de Arenal, que es un embalse artificial ubicado a los pies del volcán, entre San Carlos y Tilarán. Es la principal fuente de producción de energía eléctrica del país, hidroeléctrica. Habiendo observado el video y habiéndoles dado una pequeña reseña de lo que es de San Carlos, pues ustedes ya van conociendo de qué se trata esta bendición, este proyecto que se nos está avecinando. Entonces tenemos muchas razones por cuáles orar, por cuáles comprometernos.
porque no es solo la extensión, no es el terreno en el que estamos enfocados. Estamos enfocados en almas, personas que necesitan de Cristo. Entonces, por eso debemos de asumir compromisos, para que Dios se pueda manifestar y se pueda glorificar en ese lugar y que este proyecto sea una realidad. También pienso que tal vez alguno de ustedes ya pensó, si tiene algún conocido, algún familiar en San Carlos, que qué dicha, ¿verdad?, que pueda llegar una obra allá, una iglesia o un campamento. No lo sabemos, como decía el hermano del video, pero Dios está trabajando. Dios sigue trabajando en medio de estos tiempos. Vamos a orar para que Dios se glorifique, que sea su voluntad y que ustedes también pues asumamos responsabilidades. Inclinen su cabeza y vamos a orar un momentito. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por este momento. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, oh Dios. No es una casualidad, es un propósito por el cual tú los trajiste esta noche. Te pedimos, Dios, que este proyecto que se nos avecina en San Carlos sea tu voluntad, oh Dios, sea una realidad, porque las almas te necesitan, oh Dios. Y San Carlos tiene mucha gente, oh Dios. Hay mucha tierra por qué recorrer ahí, oh Dios, por qué orar. Muchas almas y muchas vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos con nuestra clase. Hoy iniciaremos con el estudio del libro de Romanos, un libro muy importante para entender el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de la resurrección y la nueva vida para el creyente. He estado esperando esta clase por mucho tiempo. El libro de Romanos me parece tan hermoso y estoy feliz de poder entenderlo mejor ahora. Sí, además, me parece un libro con mucha doctrina necesaria de entender. Bueno, esperemos que juntos aprendamos más sobre este libro. Como inicio, veamos la tarea para el día de hoy. ¿Cómo le fue con esa tarea? Yo he escuchado el llamado del Señor a alzar mis ojos y ver los campos listos para la siega. Para eso necesito prepararme en el seminario. Por eso le pido su apoyo por medio de sus oraciones y sus ofrendas, para que continúen con la tarea de seguir enviando hombres y mujeres que enseñen la palabra de Dios a otros. Pero el seminario no es solo para los que hemos escuchado el llamado a ser obreros a tiempo completo. Usted también puede estudiar la palabra de Dios por medio del seminario online. Veamos cómo. Ya casi es hora de mi clase en el seminario online. Estoy tan contenta de poder tener esta oportunidad de estudiar la Biblia desde mi casa. Para mí hubiera sido imposible estudiar en el seminario si no hubiera sido por esta opción. La clase de hoy es tan útil como entender el contexto histórico de la Biblia para así no salir interpretando lo que a uno se le ocurra de la Biblia. El Seminario Bíblico Bautista de nuestro compañerismo se fundó en el año 1978 con el propósito de formar hombres y mujeres que enseñen la palabra de Dios, que estén preparados para ser líderes en sus iglesias, que acompañen el esfuerzo de llevar el evangelio a todas las personas. Por eso el seminario es muy importante dentro de la obra de nuestro compañerismo, de cumplir con la gran comisión. Cada año entran al seminario hombres y mujeres que quieren aprender del Señor, obreros a tiempo completo de las diferentes iglesias de nuestro compañerismo. Por eso es importante que los apoyemos y que estemos atentos a las necesidades de nuestro Seminario Bíblico Bautista, por medio de nuestras oraciones y por medio de nuestras ofrendas. Nosotros podemos orar cada día por las personas que ingresan al seminario, que están estudiando en el seminario, y también por los profesores y por las personas que cumplen diferentes labores en el seminario. También atentos a poder satisfacer las necesidades del seminario por medio de nuestras ofrendas. Cada semana dando ofrendas para nuestro seminario, que tiene muchas necesidades, y para que pueda seguir cumpliendo con su labor de formar hombres y mujeres para la obra de Dios. A partir del 2021, el seminario se ha propuesto un nuevo reto, y ese reto es darle la oportunidad a cualquier miembro de las iglesias de nuestro compañerismo de estudiar en el seminario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por la posibilidad que nos dan
las tecnologías. Lo vamos a hacer de manera online. Cada persona de las iglesias que desee estudiar va a poder inscribirse en un curso del seminario y por medio de una computadora, de un celular, va a poder tener sus clases. Así es que tenemos planes para el próximo año en el seminario y los invitamos a que ustedes sean parte de esos planes, a que puedan inscribirse en alguno de los cursos y también a que oremos y ofrendemos por nuestro compañerismo, por el seminario bíblico de nuestro compañerismo. Bueno, definitivamente somos personas privilegiadas de pertenecer a un compañerismo que se preocupa por sembrar en vidas que lleven más fruto, vidas que se encarguen de poder reproducirse también en otras personas, almas que necesitan al Señor Jesucristo. Por eso aprendimos en esta noche de todas aquellas herramientas, de todas aquellas cosas que el Señor ha utilizado, de este equipo que Dios ha utilizado para poder expandir la obra de Dios. Por ejemplo, aprendimos acerca del seminario, de la bendición que es para poder preparar siervos para la obra de Dios. Y no solamente eso, sino que este próximo año tendremos también la oportunidad de prepararnos bíblicamente a través del seminario online, que le queremos hacer parte también a usted para que usted participe, para que usted también pueda integrarse y estudiar la palabra de Dios. Aprendimos acerca de herramientas como Avance Sports, cómo esta herramienta tan útil ha servido a través de estos años para poder evangelizar y traer personas a los pies de Jesucristo. También, por supuesto, yo sé que usted ha participado por mucho tiempo en los diferentes campamentos. Les animamos a seguir apoyando nuestro campamento y a seguir participando de cada uno de los campamentos de nuestro compañerismo. También, por supuesto, hemos aprendido acerca de la bendición de este nuevo proyecto, la posibilidad que existe de poder empezar una nueva obra en San Carlos, lo cual le pedimos, hermano, por favor, que usted pueda estar orando por esto. Ahora, por cierto, ¿conoce usted la historia de nuestro compañerismo? ¿Conoce usted cómo fue que todo empezó? ¿Cómo fue que todo se formó? ¿Qué le parece si vemos un video, un pequeño resumen de la historia de nuestro compañerismo, narrado por nuestro misionero, don Juan Barnes, y su esposa, doña Carolina? Así que preste muchísima atención. Y una vez terminado este video, vamos a ver también vamos a más bien a escuchar nuestro canto lema. Este canto que nos anima, que nos reta para seguir a Cristo, para brillar en medio de la oscuridad, para llevar el evangelio. Así que yo quiero animarle en este momento a prestar atención, a aprender de este video, pero también a disponer su corazón para alabar a Dios a través de este canto, nuestro canto lema, que pueda ser de verdad una realidad en cada una de nuestras vidas. Cuando tenía 16 años, un misionero estaba hablando y Dios tocó mi corazón. Y yo me entregué para servir como misionero. Yo sentí este llamado. Pero mi suegro, quien estaba pastoreando en California, él llegó y me retó. Me dijo, ¿por qué no venga a Costa Rica? Yo voy a Costa Rica y usted puede ir a Costa Rica también. ¿Para qué quiero yo ir a Costa Rica? ¿No es cierto que usted se entregó para ser misionero? Sí, sí es cierto. Wow. Y sinceramente, Dios usó eso para llamarme específicamente al país de Costa Rica. El 3 de noviembre de 1971 cruzamos la frontera y llegamos a Costa Rica. Ahí en San Sebastián ya localizamos un lugar, pero estaba pidiendo $10,000. Y de pronto nos llegó, en una forma no muy común, esos $10,000. Una de las armas y las herramientas más fuertes y que ha permanecido durante toda la vida de Avance es la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios, pero enseñarla de tal forma que la gente entiende, asimila y la vive. Pero había un grupo que quería prepararse para el ministerio. Entonces
tomamos la decisión en 1978 de empezar el Seminario Bíblico Bautista. Sin embargo, otros grandes proyectos se han llevado a cabo, como el Campamento Bautista ubicado en San Rafael de Alajuela, un lugar para acercarse más a Dios. A cada persona que Dios ha traído en contacto con nuestro seminario o con Avance, yo ruego que aprende a caminar con Cristo, cumple con su propósito, lleva el Evangelio, lleva el mensaje donde usted vaya. Somos un compañerismo de retos, de crecimiento y de bendición para muchas personas en nuestro país. Misiones nacionales e internacionales. Nuevas formas de compartir la palabra de Dios, como Avance Sport, el trabajo diario en cada iglesia y el compromiso de miles de personas demuestran que aún hay mucho por contar. Corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad. No tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tienen
Hermanos, definitivamente hay un trabajo muy grande que hacer. Somos parte de una semilla que fue plantada hace unos años y vea cómo crece. No le voy a pedir que se dé vuelta como hicimos ayer, pero si usted pudiera hacer así, dar la vuelta a la nuca sin que algo le pase, tal vez ahora más tarde pueda hacerlo. Allá atrás tenemos un árbol. Abajo dice San Sebastián. Fue la primera iglesia que se fundó en el año 1973. Y a partir de ahí empezaron a crecer. Por allá hay una iglesia que salió de San Sebastián, que se llama León 13, y de León 13 sale otra iglesia que se llama Liberia. De Liberia salen otras dos, que se llama Cartagena y Barranca. Y hay un signo de pregunta ahí, porque el Señor, si el Señor quiere, nosotros continuaremos plantando. Hermanos, entendamos lo siguiente, somos parte de esto. Si usted quiere decir jardineros, dijimos hoy, pero más que eso, una semilla que empezó hace más de 40 años como sembrada como una iglesia pequeña, se ha constituido en este enorme compañerismo que tenemos. Y le damos la gloria a Dios por eso. Dentro de esa primera generación de personas que estuvieron plantando la iglesia, se encuentran mis hermanos que hemos invitado a predicar acá. Nuestro hermano don Carlos Ordóñez y mi estimada hermana doña Ángela. Ellos son parte de la primera generación que fue formada en el seminario. Y es para mí un verdadero orgullo tenerles acá. Mi hermano don Carlos Ordóñez fue pastor acá un tiempo, me dijo ahora como 14 años. ¿Más años? No, yo no escuché. ¿Cómo? Sí, no, hace más. Hace 25 años, imagínense. Y él me decía, ahora hablábamos, y esto parece otro lugar. Liberia ha cambiado enormemente, pero la obra del Señor tiene que seguir adelante. Entonces, hemos invitado a don Carlos Ordóñez a predicar, a compartir con nosotros la palabra, contarnos un poco acerca de lo que ha pasado en este tiempo. Ellos lo han vivido de primera mano desde el inicio hasta el día de hoy. Y esperamos que la iglesia y el compañerismo pueda seguir creciendo. Porque escuche esto, hermano, nuestro Dios no tiene límites. Y un equipo de iglesias como este, de la mano de Dios, no tiene límites. Vamos a pedirle a don Carlos que venga acá y yo le pido que usted le dé un fuerte aplauso como motivación y le damos gracias. Por acá, don Carlos, Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias a su pastor por invitarme a un lugar donde estuve hace mucho tiempo, aquí, y bueno, completamente diferente, ¿verdad? No es lo mismo. Nos reunimos allá abajo y ahora se ha extendido mucho. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y de verdad tenemos un Dios todopoderoso, el cual ha hecho maravillas en nuestro compañerismo. Y damos gracias a Dios por eso. Quisiera que oráramos en este momento para entrar en la presencia de Dios y también comunicar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Vamos a orar. Dios, gracias le damos en este momento por la oportunidad que me da de compartir tu mensaje. Dirige a tu siervo con las palabras, Dios. Yo necesito que tú me pongas las palabras, que yo pueda compartir de una forma clara y sencilla el mensaje que tú tienes para nosotros. Oh Dios, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es una crisis? Según el diccionario, la palabra crisis significa una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso. Para el mensaje en esta noche estaré presentando 3 ejemplos de situaciones de crisis que el pueblo de Dios ha atravesado y la manera como el pueblo de Dios ha respondido a cada una de las situaciones. El primer ejemplo que voy a poner lo tenemos con el pueblo de Dios en el desierto.
El pueblo de Dios estaba en una crisis, acaban de salir de Egipto, donde estaban esclavos. Poco tiempo después estaban murmurando contra Dios, deseando volver atrás a esclavitud, a Egipto. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, hicieron y adoraron ídolos, deseando todo lo que tenían en esclavitud en Egipto. Estaban en una crisis, algo difícil para ellos. Vamos a leer unos pasajes y quiero que usted piense qué es lo que más le impresiona, qué es lo que más le llama de los relatos que tenemos. Y primero vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Éxodo en el capítulo 25, versículo 1, 2 y 8. Éxodo capítulo 25, versículo 1, 2 y 8. La Biblia dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Ahí sigue mencionando. Versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Pasamos al capítulo 35, ahí mismo del libro de Éxodo, capítulo 35. Quiero que leamos versículos 20 al 22. La Biblia dice así, Éxodo capítulo 35, versículos 20, 22. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Capítulo 36, versículos 5 al 7. Y hallaron a Moisés y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Creo que estarán de acuerdo conmigo que lo más importante, sobresaliente en este relato son las palabras escritas ahí en el capítulo 36, versículos 6 y 7. Capítulo 36, versículos 6 y 7. Mandó pregonar por el campamento diciendo: ya no traigan más. Esto lo dijo Moisés porque en el pueblo había varias características especiales en su actitud de ofrendar al Señor. Moisés vio y notó todas estas características que deben prevalecer en el pueblo cristiano, características que tienen que estar en esta iglesia, características que tienen que prevalecer en nuestra familia Avance y en general en todos los hijos de Dios. Quiero que analicemos la actitud del pueblo al traer ofrendas al Señor para la construcción del tabernáculo, la casa de Dios en el desierto. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés a pregonar estas palabras tan sorprendentes de desprendimiento, de disposición, de urgencia, de liberalidad del pueblo de Dios? Primero, había una razón muy poderosa. El tabernáculo constituía para Israel el más grande símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuál era el propósito para construir un tabernáculo? Dice
y habitaré en medio de ellos. Dios quería un lugar donde Él pudiera habitar en medio de ellos. Se dice, y seré su Dios. Y conocerán los pueblos que yo soy Jehová. La construcción de este lugar era para mostrar la presencia de Dios. El tabernáculo, además de recibir y tener la presencia de Dios a través de su gloria, sería el lugar para presentar los sacrificios. Con esto se pone manifiesto que la obra del Señor hoy día, ahora vista a través de la iglesia, para alcanzar al mundo perdido para Cristo, el lugar de compañerismo, el lugar para la adoración de Dios, para crecer juntos en la vida espiritual, siempre será una razón poderosa para que sostengamos con nuestros diezmos y ofrendas la obra de Dios. Por otro lado, cuando pensamos en el gran amor de Dios, quien se dio a sí mismo sin medida por nuestros pecados, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios. Lo que indica la imposibilidad de medir ese amor. ¿Cómo cuantificar el amor de Dios? Nuestra mente finita jamás podrá entender esta calidad de amor en este mundo perdido. Ese amor no tiene límites de ningún tipo. Podemos ver que allí existe una de las razones más poderosas para ser parte de un dar con naturalidad, con confianza y en abundancia. Jesucristo ha sido la más grande entrega de parte de nuestro Dios. Ahora no hay un tabernáculo que construir, sino que nuestro compromiso tiene que ver con la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Los que realmente sienten un profundo interés por el adelanto de la obra de Dios, por extender esta gran misericordia, no titubearán en invertir dinero en extensión del Evangelio, cuando y donde sea necesario. También Moisés dijo estas palabras, no traigan más, porque Moisés lo dijo porque el pueblo vio que Dios es digno de lo mejor. Cuando el pueblo se percató de la clase de obra que iba a hacer, una casa para Dios, y del Dios que estaba demandando a ellos sus ofrendas, sus habilidades para hacer el lugar de encuentro con su pueblo, decidieron traer lo mejor de lo que tenían. De manera que el texto nos dice que ellos abundaron en oro, plata, bronce, madera, piedras preciosas, etc. Eso significa que dieron lo más preciado que ellos tenían. Pero no solo dieron de sus valiosas pertenencias, sino que pusieron sus habilidades, sus talentos a disposición para levantar el tabernáculo. En esto hay algo que aprender. Mi dar para el Señor no está separado de mis dones y talentos. Todo debe ser dedicado a Él. Esta actitud del pueblo de Israel nos confirma lo que es una realidad a través de las Escrituras. Dios merece lo mejor de lo que tenemos y de lo que somos. Él lo merece. Él no ha sido un Dios avaro, egoísta. Nos ha dado tantas razones para ver su fidelidad al darnos vida, salvación, provisión diaria, su cuidado amoroso. ¿Quién de nosotros podrá negar esta generosidad? El mismo principio en cuanto a lo que representa una ofrenda sacrificial es ampliado en la Biblia cuando en Hebreos dice: y no olvidéis de hacer el bien y compartir con otros, porque de los tales sacrificios Dios se agrada. Eso lo dice en Hebreos capítulo número 13. Y todo el contexto aquí es meramente financiero. Se refiere a compartir
bienes, compartir dinero. Y el término sacrificio que usa la Biblia declara que Dios se complace cuando el pueblo hace sacrificios. La obra de Dios se ha hecho posible en nuestro país porque ha habido hombres y mujeres con un corazón agradecido, con un corazón generoso, que han dado con esfuerzo, con calidad y sacrificio. Y eso me recuerda a las palabras de David cuando dijo: no ofreceré nada a Jehová que no me cueste nada. No vamos a dar al Señor lo que nos sobra, lo de menos valor para nosotros. Nuestro dar deberá tener un sello de sacrificio, así como lo tuvo Dios cuando dio a su Hijo, su preciado y único Hijo. También Moisés expresó esas palabras: ya hay suficiente, porque el pueblo tenía corazones con gran disposición. La naturalidad es una de las cosas que resalta en este pasaje. Y es elocuente cuando se habla de ofrenda y dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová. En este versículo notamos que resalta un corazón estimulado y una voluntad propia. El pueblo entendió que lo que comunicó Moisés era la voluntad de Dios. Por lo tanto, la disposición espontánea fue lo que dirigió cada corazón de los participantes de la ofrenda para aquella casa de Dios. En esto también resalta la obediencia al líder. El pueblo creyó que la exhortación para dar no era un antojo de Moisés, sino un deseo de Dios. Así pues, la ofrenda que agrada al Señor, de lo que Él al final dice, ama al dador alegre, es aquella que se hace bajo un espíritu de liberalidad y un espíritu de gozo, dando al Señor. Moisés fue sorprendido, sí, sorprendido ante algo que él ni se imaginaba. Los que estaban recibiendo las ofrendas, los encargados de dirigir la obra, dijeron: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Y eso fue mucha satisfacción. ¿Qué agrado también habría en el corazón de Dios al ver este acto? Esta experiencia que vivió el pueblo de Israel nos invita a revisar nuestro corazón, nuestras intenciones al momento de dar a Dios. Nuestra meta es dar hasta que la obra del Señor se haga, pero se haga con satisfacción. También Moisés dijo esto: hay suficiente, porque todos estaban involucrados en una manera activa. La palabra que más queda resaltada en esta experiencia es todos. Cuando se revisa la participación del pueblo, se puede leer frases como todo varón, así como hombres como mujeres, todos los voluntarios, todo el que tiene manera, todas las mujeres sabias, los príncipes trajeron piedras preciosas. Nadie se quedó sin participar. Los que trajeron alguna cosa, otros trajeron otra cosa. Cuando el reto lo asumimos todos, como un equipo, este es el resultado. ¿Puede imaginarse usted la escena? Los ancianos traían sus ofrendas. Los hombres traían sus ofrendas. Las mujeres, los jóvenes y señoritas. ¿Y por qué no pensar que hasta los niños vinieron trayendo ofrenda para esta magnífica obra, la casa de Dios? Notamos que también muchas mujeres participaron en esto. Algunas de ellas hilaban y el producto de sus manos lo traían para ser usado y lo traían como una ofrenda.
Esto nos revela que no hay excusas para cuando vamos a dar a Dios. Y no participar cuando se trata de la obra más importante. No hay excusa para no participar cuando vamos a dar a Dios. Una iglesia donde todos se involucran ante el llamado de Dios y el llamado de los líderes de la iglesia para dar a la obra del Señor, con el fin de que ella haga mejor su trabajo, impactará a su generación y a las futuras generaciones. Será el lugar donde se proveerá para todo y habrá lo necesario para suplir para la obra de Dios, que siempre habrá necesidades. Pero Dios suplirá porque Él está allí y bendecirá esa congregación. El pueblo también tuvo prontitud para traer la ofrenda. Dice, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. De manera que no solo comprendieron la importancia de dar para una gran causa, sino que lo hicieron a tiempo. Aquí una demostración de prioridades en la vida para suplir una necesidad en el momento pertinente y en el momento apremiante. El segundo ejemplo que quiero poner lo tenemos en 2 Corintios, el capítulo número 8. 2 Corintios, el capítulo número 8. Los primeros 5 versículos. El primero es del pueblo de Dios, cuando vino trayendo ofrendas en el desierto para la casa de Dios. En este segundo ejemplo, 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de la tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lo que dice Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este segundo ejemplo, vemos la pobreza de los macedonios. Esta pobreza de los macedonios es confirmada por la historia secular. Los romanos tomaron la mayor parte de su riqueza cuando conquistaron toda esa tierra que era la patria de Alejandro Magno. Arrasaron con los cultivos, arrasaron con todas las riquezas y hasta llevaron a sus jóvenes esclavos. El versículo 2 nos da alguna descripción de estas características del pueblo. Estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Eran profundamente pobres, pero tenían abundante gozo. Y ese gozo lo expresaron en abundantes riquezas de liberalidad, es decir, dar sin esperar recibir nada. La iglesia de Macedonia no estaban en medio de una simple prueba, sino en medio de una gran prueba de aflicción. No eran simplemente pobres, sino profundamente pobres. Pero a pesar de su gran prueba de aflicción y de su profunda pobreza, las iglesias de Macedonia tenían abundante gozo, y todo eso sobreabundó en las riquezas, dando riquezas de liberalidad. Pablo dice: doy testimonio. Pablo sabía que los macedonios daban de dos maneras. Primero, ellos daban conforme a sus fuerzas, pero daban más allá de sus fuerzas. Versículo 3 dice que los hermanos de Macedonia dieron según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. La última parte del versículo 4 dice que dieron de su propia voluntad,
pidiéndonos, dice, con muchos ruegos. ¿Quiénes suplicaban? ¿Pablo les suplicaba que dieran? No. Los colaboradores de Pablo tampoco, sino los mismos cristianos de Macedonia suplicaban con muchos ruegos que se les diera el privilegio, no la carga, sino el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Sí, los cristianos de Macedonia se dieron, se entregaron como parte de la ofrenda para sostener a los santos, dándose primeramente a Dios y después a Pablo y los colaboradores de Pablo. Y el tercer y último ejemplo que quiero poner es el ejemplo de nuestro compañerismo. Nuestro compañerismo inició, gracias a Dios, por la fidelidad de la familia Barnes. Lo vimos en el video. Nuestros misioneros. Llegando a Costa Rica a inicios de la década del 70. Y en agosto de 1973, ¿sabe esa fecha? Agosto de 1973 inició la primera iglesia. En un lote que servía de basurero entre la Colonia Kennedy y López Mateos, allá en San Sebastián, San José. En barrios marginales, en el sur de San José. De ahí soy yo, por si acaso. Ese lote fue comprado con dinero que los papás de don Juan, el misionero, después de haber hipotecado su casa, dieron el dinero para que ellos compraran esa propiedad. Así don Juan empezó esa primera iglesia allá en San Sebastián. En una tienda de campaña que le regalaron, una tienda de campaña de segunda mano, que era del ejército de los Estados Unidos, y ahí fue donde inició nuestro compañerismo. Ya vimos el árbol de las iglesias, ahora puede apreciarlo, pero le quiero contar que nuestro compañerismo ahí inició, en ese lote, en ese basurero. No es solamente reconocido en nuestro país, nuestro compañerismo, sino en otras latitudes. Nuestro compañerismo empezó a crecer durante la más profunda crisis económica que ha vivido Costa Rica en toda la historia. Recuerdo lo que significa crisis, ¿verdad? El 9 de septiembre del 2018, en la revista dominical de La Nación, se publicó un reportaje titulado La crisis que tumbó a Costa Rica en los 80. Esta crisis inició en el año 1978. Se ve en ese reportaje la situación económica tan crítica que vivió el país, nuestro país, en ese tiempo. Voy a leer unos párrafos de lo que se publicó ese día, de la crisis que tumbó a Costa Rica en los 80. Desde ese reportaje, la inflación empezó a subir descontroladamente. El 18% de inflación subió en 1980. El 37% en el año 1981. Y la inflación llegó al 90% en 1982. La economía se contrajo un 10% en tan solo 2 años. La pobreza alcanzó el 54% de la población. Esto lo dice la revista El Financiero. En 1980, el costo de la canasta básica alimentaria requería aproximadamente el 60% del salario promedio. Para 1982, dicha proporción subió al 86%, es decir, queda apenas un 14% para cubrir los otros gastos. Quienes vivieron aquella época recuerdan que en medio de la angustia, de la carestía de todos los servicios, había falta de electricidad, falta de agua y falta de combustible. Dice ese reportaje estas palabras:
Debían hacer malabares para conseguir arroz, frijoles, azúcar y otros productos básicos. Tuvieron incluso que implantar un trueque de granos, alimentos entre familias y vecinos, todo en medio de un bombardeo permanente de malas noticias que sumieron al país, además de la crisis económica, en una debacle anímica y hasta moral. Para aquel entonces, el presidente entró en conflicto con el Fondo Monetario Internacional y los expulsó del país. Y el país empezó a naufragar en medio de una especie de dominó de calamidades, una calamidad y otra y otra. La prohibición de las importaciones hizo que no pudieran ingresar al país ni siquiera repuestos básicos para los autos, ni los electrodomésticos. Entonces, como lo aseguró en su momento el entonces periodista de La Nación, Bosco Valverde, él dice: los televisores y otros electrodomésticos descompuestos por un mínimo defecto se convertían en maceteros en la casa, porque no había repuestos. El dólar, que llevaba años, el tipo de cambio era 8 colones 60, subió a 60 colones en 3 meses. Recrudeció el racionamiento de alimentos. El gobierno habilitó la venta de productos de la canasta básica a precios un poco más bajos que el comercio tradicional, en locales que se llamaron estancos, donde la gente hacía filas, largas filas en estos establecimientos para conseguir algunos productos básicos. Quiero contarles que en ese tiempo, para ayudarnos en esa crisis, don Juan, el misionero, se inventó una pulpería. Él tenía una bodega ahí en su casa y compró sacos de arroz, frijoles, azúcar y las cosas básicas. Entonces llegábamos los lunes a comprar ahí y cada uno se llevaba sus kilos de arroz. No era un negocio. Poníamos la plata ahí en una canasta que puso, era pura confianza, ¿verdad? Pero ahí podíamos comprar nosotros, porque no había. Los productos básicos los adquiríamos ahí en esa pulpería que él puso. Él hizo una huerta en su casa. Hizo unos cajones de madera. Trajimos tierra y llenamos de tierra y ahí sembramos tomate, pepino, zanahorias, bueno, un montón de legumbres donde abastecíamos para poder tener las cosas básicas. El desempleo prevalecía. Se contabilizaban miles de desempleados. Instituciones como el AIA reportaban una morosidad millonaria por la falta de pago. La gente no tenía cómo pagar. La construcción disminuyó en un 60%. El cemento subió en 4 ocasiones, solo en la mitad del año 1981. Las huelgas se multiplicaban por todo lado. Los camioneros hacían paros por las alzas de gasolina y el diésel, y casi todas las semanas se anunciaban en los diarios que habría más y más impuestos y más tributos. Más allá de todo esto, hubo situaciones en el campo social a futuro. Por ejemplo, cuenta este reportaje: hay una generación perdida completa de gente que no pudo terminar la escuela, ni pudo terminar el colegio. Y ahora, en los años maduros de esas personas que no pudieron completar su escuela de colegio, obtener empleo para ellos fue un tiempo muy difícil, porque no tenían estudios. Hubo también en el mundo problemas con el petróleo y eso disparó a niveles históricos. Durante esos años de crisis extrema, nuestro compañerismo no dejó de crecer. En el año 1977 se realizó la primera conferencia de misiones. Y en medio de esa crisis, en el año 1978, nuestro seminario abrió las puertas a los futuros pastores y misioneros
En medio de la crisis que estaba iniciando, también se compró la primera propiedad de la primera misión del compañerismo, la Iglesia Bíblica Bautista en León 13, establecida en el año 1979. Esa crisis estaba empezando. Quiero contarles cómo se logró los primeros años, casi con solamente una iglesia. Primera conferencia misionera, 1977, es decir, 77-78. Dimos nuestras promesas de fe. 1978 y 79, un incremento en las promesas de fe de un 83% en medio de la crisis que tumbó a Costa Rica en los 80. 83% más ofrendas prometidas por fe. 1979 y 80 se aumentó un 45%. En 1980 y 81 un 31%. En 81 y 82 62%. Y en el año 82-83 144% de aumento en las promesas de fe en medio de una crisis que tumbó a Costa Rica en los años 80. En la primera década se iniciaron 10 iglesias. En la primera década, 10 iglesias. En medio de la crisis que tumbó Costa Rica en los 80. Y ahí estaba incluida esta iglesia. 1983, noviembre. Y un año después, 1984, se estaba comprando esta propiedad. En medio de la crisis que tumbó a Costa Rica en los años 80. En esos años recibimos una ofrenda extraordinaria de iglesias de los Estados Unidos para levantar un edificio de 3 pisos para nuestro seminario. En este año 2020 recibimos una ofrenda también para una remodelación. En la primera década levantamos 10 iglesias en medio de esa crisis por las ofrendas de fe. En la segunda década se iniciaron 12 iglesias. En la tercera década 11 iglesias y en la cuarta década 13 iglesias. El nombre de Dios ha sido exaltado en medio de las crisis. Los periodos de adversidad económica o de otro tipo no toman a Dios por sorpresa. Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo. También sabe lo que ha de venir. Y Él ha planeado todo para que se cumplan sus propósitos redentores y glorificarse a sí mismo. De una forma milagrosa obtuvimos el campamento, valorado en aquel tiempo en más de 300 millones de colones. El precio actual es exagerado. Con posibles compradores, personas con el dinero, con los 300 millones en aquel tiempo, y 1998, comprarlo. Pero nos fue vendido a un ridículo precio de 30 millones de colones, de 300. Y estamos esperando la confirmación de la donación de una propiedad mucho más grande que nuestro campamento aquí en San Carlos. Dios se ocupa de cómo las circunstancias adversas afectan la vida de sus hijos. Esas circunstancias pueden a veces ser intensas y dolorosas, pero no hay necesidad de que nos abrumen o roben nuestra paz. De hecho, en último caso, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una gran bendición. La crisis puede brindar oportunidades para que el pueblo de Dios florezca espiritualmente y guíe su pueblo a otras personas a Cristo. Se extienda en forma milagrosa, porque Él sigue siendo nuestra roca y nuestra esperanza. No solo en este tiempo presente, sino mañana y por toda la eternidad. Mire hacia arriba, no mire hacia adentro, mire hacia arriba. El mundo se enfoca en lo exterior, en las circunstancias de la crisis que estamos viviendo, pero los cristianos nos enfocamos arriba, al Señor. El mundo ve o tiene miedo e inseguridad. Nosotros los creyentes, fe y confianza en el Señor. El mundo
Ante la crisis acumula y acumula. Pero el pueblo de Dios, con generosidad, comparte todo lo que tiene. Ponga su confianza en el Señor. En Él se puede confiar. Él nos ama. Él conoce lo que enfrentamos. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él proveerá. Él nos dará. Recordamos siempre lo que Dios ha hecho en el pueblo. Y si lo hizo en el pasado, lo hará también ahora. Porque Dios sigue siendo Dios. Y en sus manos, nuestras vidas, podemos alcanzar más y más para Cristo. En medio de la crisis, aumentar en iglesias, en ministerios como Avance Sport, el seminario, y todo para el honor y gloria de Dios. Que la crisis no haga en nosotros desconfiar en el poder que Dios tiene para que su nombre sea exaltado. Vamos a orar. Dios, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que has hecho. No tenemos límite porque tú estás con nosotros. Gracias por todo lo que hemos alcanzado. Gracias en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en Cuba, el campamento, el seminario, todo esto para el honor y gloria tuya. Muchas gracias, porque en ti no hay límites. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti. Cuando hagamos la promesa, que demos lo mejor para ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. A oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de